Prepárate, porque en la segunda quincena de abril la energía se va a intensificar aún más. Ya no puedes seguir igual. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que moverse. La energía de Aries se va a encender aún más. Son días de tomar decisiones y hacer acciones que dan nacimiento a una nueva versión de ti. Nos estamos pariendo a nosotros mismos en este momento. Y seguro que esto nos incomoda. Puede ser doloroso. Podemos sentir que no estamos listos. O que estamos confundidos y no sabemos hacia dónde ir. O tenemos miedo que nuestras decisiones generen cambios irreversibles en nuestra vida. Pero el parto no se puede detener y hay que ser valientes para sostenerlo. Estos días la vida te va a confrontar con los grandes miedos que te han frenado en tu vida. Y la batalla principal está dentro de ti y se reflejan en los conflictos que están ocurriendo en el mundo externo en guerra. En este video te voy a dar todos los consejos que necesitas para la segunda quincena de abril. Es un regalo si la aprovechas. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde te voy a hablar de los tránsitos de la segunda quincena de abril. Y prepárese, mi gente, que esto se va a poner caliente. La energía de Aries va a expandirse y explotar y crecer enormemente. Si sentías que la vida te estaba presionando de cierta manera, si sentías que las cosas se estaban acelerando, que estaban las cosas más o menos intensas, todo esto va a subir aún más. ¿Por qué? Porque desde el día 9 que Marte entra en Aries, el 14 que Mercurio entra en Aries, se produce una gran conjunción de Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno en Aries. Y aparte está Sol en Aries, conjunción Quirón, cuadratura Plutón. ¿Qué significa eso? Cambio irreversible. O sea, de verdad, es que la vida nos está pidiendo coherencia absoluta y valor absoluto para defender quiénes somos y qué queremos. Y nos está confrontando con los mayores miedos, inseguridades que tenemos dentro de nosotros, que son reminiscencias del antiguo yo, que está aterrado con el cambio y que se quiere aferrar a sus comportamientos antiguos, donde había mucho más victimización, queja, tristeza. Nos está hablando de ese yo adicto a los comportamientos antiguos. Y esa parte dentro de nosotros que está aterrada, pero aterrada de la vulnerabilidad y de la incertidumbre. Porque la energía de Aries es un inicio, estamos yendo a algo nuevo, estamos dejando atrás, estamos entrando en un nuevo espacio energético. Y si realmente somos coherentes, estamos avanzando en un territorio completamente desconocido. Y no hay certezas. Con la energía, y sobre todo ahora, ya les voy a hablar, cuando Urano entra en Géminis, que es el último gran transpersonal que cambia de signo, todo cambia y no hay certezas, no hay seguridad. Cualquier tipo de certeza que quieras tener, cualquier tipo de control que quieras tener, es un freno para la expresión de la nueva energía creativa que está empezando a surgir en tu vida. Porque estamos en una fase demasiado temprana para entender qué va a ocurrir, cuál va a ser el resultado de esto, qué va a pasar. No interesa. A nuestra mente sí, obviamente le interesa, ¿me entienden? Pero realmente al proceso de la vida no interesa porque ese control nos quiere llevar a lo conocido cuando en realidad me abro a saltar. Y ahí obviamente todos nuestros sistemas de defensa, de sobrevivencia y sobre todo con tanta energía de Aries, que es esta batalla, esta lucha de sobrevivencia, se nos activan. Se nos pueden activar un montón de miedo, un montón de inseguridades. Y con tanta energía de rabia que podemos tener, en vez de hacernos cargo de nuestro proceso, podemos culpar a los demás, que los demás nos frenan, o que los demás nos movilizan, o que los demás son los culpables. Y aquí lo peor que podemos hacer es andar peleando con los demás y no entendiendo que es un proceso interno. Que sí va a tener que ver con poner límites, sí va a tener que ver con decir que no a otros, pero también tiene que ver con decirnos no a nosotros mismos, para protegernos a nosotros mismos. De nosotros mismos. ¿Te puedes proteger a ti misma, a ti mismo, de ti mismo? Este video no ha sido fácil de realizar. Estuve muy enfermo. De hecho, todavía no estoy al 100, estoy como al 60.
Estuve casi 10 días enfermo, de los 10 días estuve casi 5 días con fiebre, de esos 5 días con fiebre estuve como 3,39, hasta ayer sudando helado, mal, y es parte del proceso, y yo como lo entendí, dije, se está como quemando, yo sentía una energía, una rabia. De hecho, la fiebre, cuando exploraba la fiebre, sentía mucha rabia, era como si estuviera quemando una rabia, un enojo que tenía. Un enojo de un yo antiguo dentro de mí que tenía heridas, rencores, dolores de experiencias pasadas. Y esa rabia tenía que ser limpiada y purificada para salir. Porque cuando yo libero la rabia, cuando cualquiera de nosotros libera rabia y se deshace, se libera energía que necesitamos para accionar, para avanzar. Y también la sensación que tenía yo con toda esta rabia es que había una parte dentro de mí que no quiere cambiar. Que está, esto es re profundo, le estoy compartiendo algo mío, es re profundo. Una parte dentro de mí que está enojada, o que estaba enojada, porque es inconsciente, la he explorado, porque ciertas cosas ocurrieron de la manera que ocurrieron. Y no quiere soltar el pasado, y está aferrado a esa historia, a ese relato. Y abrirse a una nueva posibilidad es dejar ir, es dejar ir, es soltar. Algo que dolió, algo que esa parte infantil dentro de mí, en su fantasía, cree que se puede cambiar y transformar. Pero ya no se puede cambiar ni transformar porque ya fue. Entonces, esta fiebre con tanto Aries, y yo más encima todos estos tránsitos me están pasando por la casa 4 y tengo Plutón sobre el Sol en tránsito, a mí personalmente, yo lo estoy viviendo este proceso de transformación. Entonces, no sabía si iba a llegar a hacer este video, mi gente querida. Pero siento que están pasando tantas cosas en el mundo, están pasando tantas cosas a nivel energético y se va a seguir moviendo tan fuerte la energía en abril que dije, no, 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 esto hay que hacerlo. Así que dije, me puse en modo guerrero, porque aparte me encanta grabar estos videos, hacer estos videos para ustedes. Y aquí estoy. Así que, I'm alive. Todavía estoy vivo. Entonces, como le estaba diciendo, en la segunda quincena de abril, sobre todo, en realidad a partir del día 9, a partir del 9 de abril, la energía se va a intensificar y nos va a obligar a tomar decisiones y a hacer acciones. Decisiones y acciones. Que para mí el día 25, 26, esto llega a una culminación cuando Urano entra en Géminis y realmente va a ser el momento de hacer un gran cambio. De hecho, he hablado con varias personas que curiosamente me dicen, mira, el 25, el 26 voy a viajar, el 25, 26 voy a hacer un cambio en mi vida. O sea, es muy loco como mucha gente se está sintonizando a nivel inconsciente con hacer un movimiento importante de lo nuevo, justo cuando Urano está entrando en Géminis. ¿Ya? Entonces, obviamente, y estamos en un trabajo de parto. ¿Por qué hablamos del parto? Porque la energía de Aries tiene que ver con el parto. Y Saturno, Neptuno, el Sol en Aries, Quirón en Aries, Mercurio en Aries, Marte en Aries, todo eso en Aries, están removiendo memorias que tenemos con respecto al parto, al arquetipo del parto a nivel de inconsciente colectivo y nuestras vivencias tempranas con respecto al parto. Nos estamos transformando, gente. Nos estamos transformando. Se están moviendo cosas dentro de nosotros. La energía se está reacomodando. No busquen tener claridad ni respuesta. Aparte puede haber mucha confusión. Neptuno está en esta conjunción, está en Aries. Eh, puede haber confusión. Y si hay confusión, perfecto. Si no sabes bien qué hacer, perfecto. Pero al menos toma las decisiones concretas con lo que la vida te está pidiendo, porque la vida te va a mostrar, te va a decir, toma una decisión y toma una acción. ¿Ya? Ya no puedes seguir postergando ciertas cosas. ¿Ya? Porque tienes miedo a equivocarte, porque tienes miedo a fracasar o porque tienes miedo a quedarte sola, solo. Ya no más. Miren, quiero detenerme un segundo a explicar qué significa que Marte entre en Aries el día 9. ¿Ya? ¿Quién está en Aries?
calculemos, desde febrero está Saturno, Neptuno y Quirón en Aries. Y ahí el mundo comenzó a arder, ¿no es cierto? Peleas, luchas, batallas, tenemos estos planetas transpersonales y Quirón ahí batallando. Entró el Sol en Aries. Imagínense como si fuera un coliseo con gladiadores. Están todos ahí peleando, porque están todos en Aries, están todos ahí batalla. Y Marte, que es el planeta que rige a Aries, Marte que es el planeta de la guerrera, del guerrero, de la batalla, no ha entrado al escenario. Marte ha estado en Piscis, entonces Marte ha estado viendo cómo estos pelean, pero ha estado ahí disociado, sensible, fluyendo, confundido. O sea, la energía que moviliza la acción ha estado en un periodo de cierre, de cerrar cosas. Marte en Piscis, todos los últimos días, no sé, desde finales de marzo hasta el día 8 de abril, ha sido cierre, 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 culminación, culminación, culminación. Pero cuando Marte entra en Aries, es que el guerrero más cabrón de todos entra al Coliseo. Es como que entra el guerrero más power a pelear. Eso va a significar algo en el mundo, obviamente. Cuando Marte entra en Aries se debería... Ustedes saben, la astrología no es precisa, pero cuando Marte entra en Aries, el día 9, se deberían intensificar los conflictos. Porque la energía de la batalla, de la lucha, del ojo por ojo, de tú me haces esto, yo te hago esto otro, me defiendo, sobrevivencia, va a intensificarse. Y de cierta manera, la entrada de Marte en Aries es que se aceleran las cosas. Se nos van a acelerar los movimientos internos. ¿Ya? ¿Qué está ocurriendo? Se está quemando lo que nos frena. Se está quemando lo que nos frena. Se está transmutando cómo vivimos la energía de Aries. Y la energía de Aries en su vibración más alta es la capacidad de escuchar a mi corazón, escuchar mi sangre, escuchar mi fuego e ir y actuar por lo que quiero. Es moverme por lo que quiero. Tener el valor para actuar y tengo la capacidad de confrontar y atravesar los obstáculos que encuentro en el camino. Esa es la energía de Aries más elevada. Entonces, esta energía, Saturno y Neptuno acá, con Quirón y todo lo que está ocurriendo, están quemando lo que nos frena. Entonces la vida en este periodo te está confrontando con los grandes miedos que te han frenado. Es natural que tengas miedo, es natural que te estén surgiendo muchas cosas, o sea, sería extraño. ¿Quiénes son las personas que están más, de cierta manera, inmunizadas al proceso? Y se pueden sentir, de hecho, así como, estoy muy potenciado con esta energía ariana. Las personas que tengan sobre todo concentración de planetas en Leo y en Sagitario. Si tienes muchos planetas en Leo o en Sagitario, esos planetas están recibiendo todo este fuego y se empoderan y se mueven. Me dan confianza, me dan fuerza, me dan acción. Pero si tienes planetas, especialmente en Libra, en Cáncer, en Capri, toda esta irrupción ariana te puede estar generando un montón de miedos, un montón de conflictos, un montón de inseguridades. ¿Ya? Porque sientes que te están o quitando el espacio de seguridad, o te están generando conflictos en los vínculos, o te están obligando a tomar decisiones cuando no te quieres equivocar, o están haciendo que rompas lo que debes hacer, tu estructura rígida de cómo tiene que ser la vida. Entendamos algo, esta energía de Aries no solamente es iniciar, también es corta, corta con una espada, así, la espada corta. Aries está cortando cosas en nuestra vida. Son días de corte. Y espérense nomás porque todavía ni siquiera hemos estado hablando que Plutón va a hacer una cuadratura al Sol. O sea, esto de corte se va a intensificar como, no sé, como el 15, 16, 17 de abril se va a intensificar eso. Y también toda esta energía ariana te está diciendo algo, chicas, chicos. Volvemos. Yo siempre quiero volver a lo esencial, porque les dije, este año es una aventura hacia lo nuevo y lo desconocido, movilizado por un anhelo del alma. Si todavía no hay coherencia, no escuchas tu anhelo del alma, para un segundo y conecta con eso, porque lo que te está pidiendo la energía de Aries
es el valor para sostener lo que anhelas. Valor para tener coherencia contigo misma. De cierta manera nos está mostrando el precio de la coherencia. Y el precio de la coherencia es ver nuestras incoherencias, ver lo que nos frena y nos aleja de esa coherencia del ser. Y también ir sacando y rompiendo cosas en nuestra vida que nos alejan de nuestra verdad. O sea, esta energía de Saturno, Neptuno y Marte y Mercurio y todas las cosas en Aries es si autenticidad, es por qué vale la pena luchar. Porque con este desborde ariano podemos andar peleando por un montón de estupideces. Pero ¿por qué vale la pena realmente luchar? Y quizá ni siquiera sé con claridad cuál es mi verdad, pero la idea es explorarla. Tengan claro algo, con Saturno en Aries y con la cuadratura del Sol en Aries con Plutón, si en ese avance que tú tienes sientes que estás forzando, forzando y luchando y no está fluyendo, no está fluyendo, no está fluyendo, yo te diría 2 segundos, para. Porque quizás no va por ahí. Quizás va a haber que soltar, ir por un nuevo camino. Quizás es para allá, pero por otra ruta. O quizás, más que un anhelo del alma, lo que te está obsesionando es algo que tú quieres controlar y deseas desde el miedo, desde el control, desde la inseguridad, desde la posesividad. Si no fluye, si realmente no fluye, por ahí no es. En Transurfing, Vadim Selam me explica algo hermoso. Dice, mira, existe la capacidad de cambiar líneas de tiempo y líneas de realidad dos maneras. Una, forzar que las cosas sean, porque no te gustan como son y quieres batallar contra la realidad. Te va a desgastar un montón y te va a generar mucha sensación de miedo, de rabia y de que están todas las cosas mal y esa energía va a potenciar los conflictos, no lo va a resolver. O lo otro es abrirte al campo cuántico de posibilidades y saber realmente que lo que tú anhelas es algo sagrado y confías en la vida, que ya está, que te lo mereces. Y das espacio al campo de posibilidades para que lo exprese. Y tú haces y actúas desde ahí, pero te dejas sorprender. Tengan claro, con tanta energía de Aries y con Plutón, cuadratura de Plutón, podemos ver esa energía masculina que choca y le pega a la pared y fuerza y batalla y no se está dando cuenta que de repente no es por ahí, que ni siquiera es lo que realmente anhela. Y también en esa impaciencia, porque sea todo ahora y ya, porque cuidado con la impaciencia, porque con todo esto lo quiero ya, 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 entendemos que hay ciertas cosas que tienen un tiempo. Ojo con la impaciencia. Porque podemos querer que todo sea ahora, ya, 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 cuando estamos en la fase inicial de un proceso. Y el hecho de que nos esté dando ya lo que tú quieres, no es que las cosas estén equivocadas y estén malas, sino que tienen un proceso. Y aquí por eso es tan importante, quiero retomar en el último video, les dije, esta es una maduración del masculino sano. Y les quiero hablar de un ejemplo concreto de qué es el masculino sano. Yo cómo lo vivo el masculino sano, cómo conecto con esa energía. Yo la siento realmente como columna, una viga que va por mi lado derecho y que me sostiene. Y esta energía masculina yo la siento como una energía yang, súper fuerte, pero amorosa, que hoy en día, me da risa porque estos días lo he estado viendo, le pone límite a mis partes más, a mis pensamientos negativos, pesimistas, los pensamientos que me duelen. Es una energía que está aquí para protegerme. De hecho, durante mucho, como no tenemos una conexión sana con el masculino, y cuando la empezamos a desarrollar, nos damos cuenta que no nos cuidamos y no nos protegemos nosotros mismos. Dejamos que nuestros miedos, nuestras emociones, nuestros pensamientos tóxicos irrumpan. Y así vulnerabilizamos a nuestro lado femenino. No lo cuidamos a nuestra energía femenina. El activar el masculino sano es también a cultivar la capacidad de protegerme, poner límites. Cuando me doy cuenta de que tengo este pensamiento, digo, no, basta. Y ahí aparece la femenina, parte femenina que dice, a ver, pero ese pensamiento, ¿qué viene detrás de ese pensamiento? ¿Qué tristeza? ¿Qué creencia? Y más que tratar de enganchar en una batalla con ese pensamiento, es tratar de abrazar la parte mía
que siente eso o cree eso. Es una unión entre lo masculino y lo femenino. Tengo que dar anuncios. Primero están las esencias florales. Modifiqué la fórmula de esencias florales. La modifiqué. La hice especialmente para la segunda quincena de abril, que está así, puki. Así que las esencias florales las pueden descargar, están en mi Instagram y está la historia destacada, si no me equivoco, mi Instagram. Y también en YouTube va a estar en la descripción la fórmula de esencias florales. Se meten, es gratis, es un regalo para ustedes. Segundo, noticias de la escuela terapéutica. Si tú quieres aprender astrología, pero no te quieres meter en una formación que dura un año y medio, donde vas a aprender demasiadas cosas, tú dices, no, eso es demasiado, te quiero dar una buena noticia. Porque tengo un programa que se llama La Ruta del Zodiaco, que es un curso acerca de los 12 signos y los 4 elementos, donde te vamos a enseñar qué son cada una de estas energías, independiente de cuál sea tu signo. ¿Qué es lo que pasa en la vida de cualquier persona cuando la energía, por ejemplo, de Aries se bloquea? O cuando la energía de Aries se expresa en exceso. ¿Cómo poder balancear cada signo? ¿Cuál es la presión sana de ese signo en tu vida? Es un curso para aprender de los 12 signos y los arquetipos. Y es un curso también que es de un proceso de trabajo personal gigantesco, porque es una exploración de ti mismo a partir de los 12 signos. Aparte de la mejor info, vas a tener meditaciones. Hice meditaciones para cada signo. Y también Clara Bat hizo dinámicas terapéuticas para conectar con los 4 elementos y con los 12 signos. Es que es un viaje iniciático maravilloso. ¿Por qué te lo estoy diciendo esto? Porque hasta el día 13 de abril, si hasta el 13 de abril, ese programa tiene un 40% de descuento. Es un curso que tiene 30 horas. Es un curso hermoso para los que ya se aburrieron de andar viendo cosas en las redes sin profundidad y quieren realmente decir, sabes que quiero aprender astrología, pero no sé si quiero aprender tanto. Ya con esto es un paso enorme. Y el último aviso es que el tercer ciclo de la vida, el programa que hicimos para gente que tiene más de 50, está ahí para ti. Si tienes entre 50 y 60 y estás recién comenzando el tercer ciclo de la vida y estás lleno de vida, llena de energía, llena de posibilidades, pero sientes que ya no eres la misma persona de antes, es porque estás teniendo retorno de Quirón. Necesitas guía, consejo, está para ahí, para ti. Y si tienes más de 60, 70 y estás en un proceso de jubilación y transformación y te cuesta dejar el pasado, te cuesta conectar con lo que la vida te propone, porque tu cuerpo está cambiando, porque no tienes la misma energía, porque te sientes culpable de dejar atrás tus viejas responsabilidades y no sabes quién eres y cómo reinventarte. El programa del tercer ciclo de la vida es un programa que tiene mucha teoría y muchas dinámicas terapéuticas. Así que está para ti. Y si tú me estás escuchando esto, es un excelente regalo para tu mamá y tu papá. Yo esta semana hablé con mi mamá y le dije, ya mamá, por favor, haz este programa. Lo necesitas. ¿Me entienden? Si ustedes tienen papás que tienen más de 60 y están en un proceso de transformación, es un regalo extraordinario. No les puedo decir con la cantidad de amor que hicimos este curso. Es un curso hecho con mucho amor. Entonces, parte de este proceso es aprender a vivir en la incertidumbre. Recuerden, aprender a vivir en la incertidumbre. No tengo ningún tipo de certeza. Estoy muerto de miedo. ¿Cómo fluyo en la incertidumbre? ¿Cómo fluyo en la incertidumbre? Y ahí está la valentía real, la valentía que te pide Aries, sostenerlo. Ahí necesitas tu energía masculina cuando tu parte de femenino está asustado, está ansioso, cuando tu niño interno está asustado. Ahí está esa energía que tienes que aprender a sostener para cuidarte. Y también hay otra cosa, en este proceso de transformación, cuando la energía de Aries es una energía de fuego que tiene que ver con la identidad, quién soy yo, en esta transformación que estamos viviendo ahora, es normal que estés cambiando. Y la mejor pregunta que te puedes hacer en este minuto es, ¿quién soy yo ahora? Porque quién soy yo ahora no es la misma persona que era hace 2 meses. No es ni siquiera la misma persona que era hace un mes. ¿Ya? Por favor. Es una quincena de cambio personal, por lo tanto es tan importante preguntarme quién soy yo ahora. Y también, otra cosa, el otro día estaba escuchando a José Millán, que lo quiero un montón, y estaba hablando de algo que me encantó acerca de la energía de Aries. Él hablaba como la energía de Aries es el ojo por ojo. Es como, tú me hiciste esto, entonces yo te hago esto, y tú me hiciste esto, yo te hago esto, y realmente podemos ver lo que está pasando en el mundo, en la guerra, como se pa, y eso incrementa. ¿Qué dijo Gandhi? El ojo por ojo dejará al mundo ciego. Ten cuidado tú en situaciones con distintas personas, no entrar en el ojo por ojo. Me hiciste esto, te detaco. Me hiciste esto otro. Es como,
No caigas en esa vibración baja de la energía masculina. ¿Ya? No caigas en esa vibración baja de la energía masculina. Porque estamos viendo la vibración más baja con toda la guerra y con todos los conflictos. Pero también estamos viendo algo hermoso. Que se parece a la historia que les conté yo a los astronautas. Que el viaje del Artemis 2 a la Luna es un viaje, es reariano, ¿me entienden? El despegue del cohete, es todo lo que estaba diciendo yo. Pero estamos viendo esa energía de lanzarnos a lo desconocido. Entonces estamos viendo las dos expresiones totales. Tengo mucho más por decir, así que paciencia. Aguántenme. Si siguen, ojalá que sigan viendo este video. ¿Qué va a pasar el día 20? ¿Qué está pasando hasta el día 25? Que Urano está en Tauro, en el grado 29 de Tauro. Mis chiquis queridos, queridas, ¿qué les puedo decir? Urano entró en Tauro el 2018. Y desde que entró Urano en Tauro, el cambio climático, los temas económicos, la inestabilidad mundial, cómo ha cambiado el clima, todo se disparó. ¿Ya? ¿Qué pasa estos últimos días que Urano está en Tauro? Podamos decirlo de otra manera, la vida te está pidiendo que hagas, es la pasada final de un proceso que comenzó en 2018. Es el último sacudón para dejar atrás una antigua forma de relacionarte con tu cuerpo. Una antigua forma tuya de conectarte con la abundancia, con el merecimiento, con la autoestima, con el dinero. Es una antigua forma, es dejar atrás o conectar con la capacidad que tenemos de manifestar. Urano es la conciencia, Tauro es la manifestación, la conciencia de manifestación que hay acá en la realidad. Es un sacudón final. Y Urano en Tauro es una configuración de mucha inestabilidad, que está cerrando, pero está cerrando así, ¡puf!, explosivamente. Porque la energía de Tauro, que es la energía más lenta, más fija, está recibiendo la energía eléctrica de Urano que quiere cambio. Entonces, llevamos básicamente, fíjense cómo ha estado el mundo los últimos 7 años. Y ahora, estos últimos días, recuerden, hasta el 25, se va a expresar más esta inestabilidad. Es como el último suspiro que hace Urano en Tauro. Y esto potencia nuestro miedo a lo desconocido y la incertidumbre. Porque se nos activa nuestro sistema que se quiere quedar en lo conocido, que tiene miedo a perder la estabilidad, que tiene resistencia al cambio. Ahí está la batalla, se lo vuelvo a repetir. Quirón conjunción con el Sol habla del parto hacia lo nuevo. Estamos pariéndonos, ya se los dije. ¿Ya? Les voy a dar una serie de consejos para esta energía. Primer consejo. Ver si lo que tú realmente anhelas. Estas son preguntas que te deberías hacer. ¿Ya? Si lo que tú realmente quieres, que te obsesionas, que yo quiero esto, y si no me enojo, me frustro, me altero, ¿es un capricho o no? Y si es un capricho infantil, es un capricho reactivo, me están haciendo esto, así que yo hago esto otro, o es impulsivo, desde una ansiedad, porque la vida te va a mostrar si tus objetos de deseo de tu acción son capricho o no, que no vienen desde lo más sagrado, de tu verdad más correcta. Te lo va a mostrar. Y el tema es que si yo no tomo la responsabilidad, le voy a echar la culpa a los demás. Entonces, si tu deseo es un capricho o es de una verdad sagrada. También, ojo, está entrando Mercurio en Aries. ¿Y qué significa esta entrada de Mercurio en Aries? Que la vida te está pidiendo también que evalúes qué estás pensando. O sea, estamos iniciando, estamos actuando y el pensamiento se dispara y es como, oye, pon tus pensamientos bajo control. Por eso yo les dije hace un rato, el guardián tiene que velar por mi mente y mis pensamientos para ver qué estoy pensando, porque o si no, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué pensamiento? A la hora de tomar una decisión en acción, ¿cuáles son los pensamientos que inundan mi mente? También, obviamente, esto lo dije mucho en el video pasado, pero lo vuelvo a repetir, perseverancia. Estamos en un momento de perseverancia. Valor real para seguir adelante, para enfrentar los obstáculos y para que no me venga el berrinche. Y también se nos viene una forma inmadura de actuar, de usar la fuerza, esa manera infantil de usar la fuerza. También nos están pidiendo que evaluemos
y que maduremos la forma en la cual hablamos y pensamos, cómo actuamos cuando nos enojamos. O sea, es normal que te enojes, pero te están mostrando, mira, oye, este enojo, ¿no será mucho esta reacción? ¿No será que esto que te está molestando hoy, en realidad, ni siquiera es hoy lo que te está molestando, sino te está molestando porque te agarra heridas de rabia o de abuso, de trauma de la infancia? Entonces ya ni siquiera estás viendo la situación real. Cuando hay tanto Aries se necesita Libra. Necesitamos un poco de Libra para compensar, ¿me entienden? ¿Y qué es Libra? Es que yo me puedo quedar atrapado en mi relato. De que me hiciste, de que aquí, de que acá, de que allá. Pero de repente, si soy capaz de escuchar a la otra persona, realmente de escuchar, me puedo dar cuenta que quizás la otra persona no quiso hacer las cosas con una mala intención. O entiendo por último comportamiento. Y eso ya. Porque con tanta energía de fuego, tanta energía de Aries, estoy muy en mi drama, en mi historia, y no soy capaz de mirar los contextos. Y ahí, por eso la pregunta es: ¿qué pasa cuando te enojas? Tenemos la luna nueva en Aries. El día 17 de abril en el grado 27 de Aries. Tiene que ver con todo lo que estoy diciendo yo. Es un momento espectacular para tomar decisiones y hacer acciones. Es un momento ideal para plantar una semilla de algo que quiero iniciar en mi vida. Fíjense en qué casa de su carta natal está el grado 27 de Aries, porque ahí puedo intencionar algo que nazca. Pero tengan algo claro, esa luna en Aries está en conjunción con Quirón y en cuadratura a Plutón. O sea, no es suave. ¿Qué significa esto? Que esto que voy a iniciar en mi vida va a ser un parto, que probablemente me va a doler. Me va a doler. Por todas las cosas que le he hablado en este video. Y probablemente eso de que quiero iniciar puede provocar grandes cambios y transformaciones en mi vida. O sea, si tú quieres intencionar algo que tú sabes que te duele, pero sabes que lo quieres hacer y que te va a llevar a una nueva realidad y que va a provocar una gran transformación, aprovecha esa energía para hacer algún ritual. Yo estaba pensando una analogía de esta luna nueva y yo me imaginaba a César cruzando el Rubicón. La suerte está echada. ¿Quién es César? César fue un general romano que se convirtió básicamente no en el primer emperador, pero sí casi en el primer emperador. Y César, en un minuto de su vida, tomó una decisión. Tomó la decisión de cruzar con su ejército el Rubicón, que es un río que estaba al norte de Roma, e ir hacia Roma. Y César sabía que en el minuto que tomaba esa decisión, le declaraba la guerra al Senado. Era una decisión irreversible que marca un antes y un después. La suerte está echada, es lo que dice César al cruzar el Rubicón. Quizás nos va a tocar momentos así, de tomar decisiones y hacer acciones que sabemos que van a provocar un gran cambio en nuestra vida. Rabia, mucha rabia, rabia, mucha rabia. Tanta energía de Aries, tanta energía de Plutón, rabia. Es que nos están mostrando también en esta coherencia, en esta búsqueda de coherencia, creo que entiendan la inteligencia de esta rabia. ¿Ya? Hay rabia, eso sí, bien estúpida, pero hay cierta rabia inteligente. ¿Cuál es la rabia inteligente? La rabia que nos dice que hay una incomodidad que ya no se puede tapar. Hay algo en tu vida que ya no puedes tapar, algo que no puedes aguantar más. Y esa rabia, como esa incomodidad puede ser algo en tu mundo externo o puede ser una parte dentro de ti, un pensamiento, una creencia, una forma de ser. Hay algo. Pero esa rabia está mostrando que algo más ya no puede seguir. Y hay cosas que ya no aguantas. Y al mismo tiempo esta rabia te va a mostrar cómo tú mismo te frenas. Quieres algo, pero viene el comportamiento antiguo que te frena. ¿Qué puede pasar con esta rabia? Que se somatice con temas de salud. Miren, yo, rabia, enfermedad, 10 días. ¿Qué es la enfermedad? Una desarmonía entre el alma y el ego. El alma quiere algo y el ego quiere otra cosa. Y ahí se está mostrando esta desarmonía. Pero también quiero que entiendan a nivel de sanación y transmutación, la rabia, si somatizan, es que se está limpiando, se están transmutando energías que están estancadas dentro de nosotros para que se liberen.
Y esta rabia también puede ser porque siento que están pasando cosas en mi vida que no quiero que pasen. ¿Por qué la vida me está obligando a actuar? Porque hay que actuar ahora. Entonces, si entro en la frustración y la rabia y no veo, porque Aries te dice, oye, actúa acá, ahora ya. O sea, chicas, chicos, actuemos ya. Presencia, presente. ¿Ya? Y también probablemente van a producirse muchas crisis de transformación esta segunda quincena de abril que te van a llevar a un nuevo territorio. O sea, si tú no quieres el territorio, te llevamos a la fuerza, ahí tiradito de la oreja. Entonces, ¿qué es el efecto de tanta energía de Aries, de Plutón? Presión, inquietud, impaciencia, también conflictos con las personas, necesidad de decidir ya, es como una sensación de que tengo que tomar una decisión importante y situaciones de emergencia que te llevan a tomar acciones rápidas que producen cambio en tu vida. ¿Ya? Ahora, ¿qué es muy bueno? Que me encanta a mí. Que Venus en Tauro, ya hasta el día más o menos, hasta el 10 de abril, del 10 de abril, Venus ha estado en cuadratura con Plutón. Así que se ha sentido que tus relaciones y vínculos se han estado tensionando y se han producido quiebres, rupturas vinculares en las relaciones. Sí, Venus cuadratura Plutón, normal. Cada vez que en el año se produce eso, ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el día más o menos 14, 14, no, en realidad desde el día 10 al 15, Venus le va a hacer un sextil a Géminis. ¿Qué significa? Que se va a potenciar una energía de gozo. Gozo. En medio de tanta aceleración ariana, Venus en Tauro, sextil a Júpiter en Cáncer, es calma. En la mitología se hablaba de que la única diosa que lograba calmar al dios Ares de la guerra era Afrodita. Con su sensualidad, con el disfrute, haciendo el amor. Ahí el guerrero quedaba rendido después de hacer el amor. Pero eso lo puedes hacer dentro de ti. ¿Qué se va a potenciar para bajar la rabia, el enojo, el miedo, la ansiedad, el estrés, el cansancio? ¿Qué te dice? Por favor, placeres. Placeres sensuales, placeres sensoriales, placeres de comer, de cocinar, de hacer masaje, de autohacerte masaje, darte un baño quizás, hacer mimo. También espacio para disfrutar en el hogar. Júpiter en Cáncer es, oye, ¿por qué no cocinemos en la casa? ¿Por qué no nos juntamos en familia? ¿O por qué no nos juntamos con las personas que quiero? La energía te va a ayudar a tener espacios de calma y bajar la velocidad. Porque está todo muy rápido, pero ese Júpiter te va a ayudar. Y también Júpiter sextil Venus, Júpiter sextil Venus se potencia el romance. Se potencia el romance. Ahora, ¿qué pasa? Que Venus en Tauro va a ser una conjunción a Urano en Tauro. El día 23, si no me equivoco, el 23, se produce la conjunción exacta de Venus en Tauro con Urano en Tauro. Y esto es muy importante, lo tengo notado. Porque, miren, hay un triángulo pequeño, ¿no es cierto? El gran triángulo pequeño que yo le he hablado un montón de veces, que es Plutón en Acuario, Saturno y Neptuno en Aries, y Urano en Tauro, que va a pasar a Géminis. Es un triángulo de una alineación de elevación de conciencia gigantesca. ¿Y qué es lo que pasa? Que los planetas personales, que son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte, han entrado, en enero comenzaron a tocar los puntos del triángulo. Primero tocaron a Acuario. Eso fue en enero-febrero, provocando una gran transformación de cómo vivimos esos planetas. Esos planetas son personajes, son arquetipos. O sea, se está produciendo una transformación creativa de cómo vivimos los personajes. Entonces, el paso número uno, cuando Plutón entró en Acuario, moría la vieja forma para que despertara lo nuevo. Y se produjeron todas las crisis de enero y febrero. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó cuando los planetas fueron pasando porque ahora está ocurriendo, por Saturno y Neptuno en Aries? ¿Ya? Nos están pidiendo que llevemos a la acción el planeta y que aprendamos a moverlo, a dirigirlo, a que tome acción, conciencia, que enfrente sus miedos y sus inseguridades. Para la fase final del proceso es cuando los planetas, esto se va a hacer entre marzo y abril, que los planetas van a pasar aquí por Aries. Pero la parte final del proceso es cuando estos planetitas personales pasen sobre Urano en Tauro, ahora, pero a partir del 25 Urano en Géminis. Que eso es el nacimiento de una nueva forma de vivir el arquetipo. Es una... Y lo llevo a Venus. ¿Qué nos está pidiendo entre el 15 de abril y el 2 de mayo? Nos está pidiendo
que nos abramos una nueva forma de vivir a Venus. Una nueva forma de conectar con el placer, con el disfrute, con la sensualidad. Una nueva forma de conectar con la belleza. Una nueva forma de conectar con la felicidad, con el qué me hace feliz, qué tipo de actividades y experiencias me hacen feliz. Una nueva forma de conectar con el romance y con el amor. ¿Ya? ¿Qué significa esto para Venus? Chiquis, reinvéntense creativamente. De partida lo que les quiero decir es que entre el 15 y el 2 es un periodo extraordinario para cambios de imagen. Si tú quieres hacer un cambio con Venus conjunción Urano, así, pero increíble. Si tú quieres hacer un cambio de imagen, no sé, te quieres cortar el pelo, te quieres teñir, quieres cambiar tu forma de vestirte, o sea, no hay mejor momento en el año para hacer eso. Cambio radical en tu imagen. ¿Ya? Si tú quieres probar, o sea, y probablemente la energía habla de experimentación, es probablemente que si estás soltera, estás soltero, aparezcan personas en tu vida que son diferentes a los tipos de personas con los cuales te sueles relacionar o te suelen atraer. Y si estás en pareja, hay una energía que te dice, oye, ¿por qué no vivimos cosas nuevas? ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no experimentamos? ¿Por qué, no sé, tanta sensualidad, juguetes, actividades nuevas? O sea, es una energía de experimentar y conectar con la sensualidad de una forma que no hemos hecho. ¿Ya? Y también muy importante, es un periodo para permitirte vivir cosas que normalmente no hacías. Por ejemplo, yo le doy una experiencia, porque yo tengo el tránsito de Urano-Venus, entonces yo estos últimos 2 meses lo he tenido muy activo. En Venus dice, mira, tu Venus dice, a mí esto me gusta y esto no me gusta. Esto no me gusta y no tiene nada que ver conmigo. Cuando Urano se conecta con Venus, Urano le dice, le toca la puerta, Venus le dice, no, Venus, aquellas cosas que tú creías que no te gustaban, en realidad te pueden gustar. Por ejemplo, ¿qué he estado haciendo yo? Me da mucha risa. Yo estoy en Tulum y estoy tocando batucada, en un grupo de batucada. Yo cuando antes dije, ¿yo qué? Eso no. Mi lado más Capri, no. Y resulta que me invitaron a tocar el tamborcito, tucu, 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 tu, con un grupo de gente, pa, pa, pum, pam, pa. Y lo estoy disfrutando y pasando increíblemente bien, haciendo algo que yo pensé que no me iba a gustar, que no tenía nada que ver conmigo. A eso me refiero, que esta energía te invita a probar cosas nuevas. A probar cosas nuevas, mi gente. Yo les estoy dando mi ejemplo, pero puede ser cosa, prueba, experimenta. O sea, si hace tiempo tienes ganas de probar algo, pero te da vergüenza o sientes que no tiene que ver contigo, este es el periodo para hacerlo. Este es el periodo para hacerlo. ¿Ya? Experimentar lo nuevo, reinventarse. Y también, también ¿qué te va a decir Urano en Tauro? Esto del 15 al 2. Que quizás te vas a dar cuenta que las cosas que antes valorabas ya no las valoras. Es mucho más fácil soltar. Soltar, abrir las manitos para que lleguen cosas nuevas. Regalo de esta configuración, liberación de una nueva forma de amar o vincularte. Llegan nuevas relaciones o experiencias vinculares. Se transforma tu forma de disfrutar. Cambio en lo que valoras, probar algo nuevo. Una nueva relación con el cuerpo y el placer. Actualización de la autoestima y el merecimiento. Nuevas formas de generar dinero y abundancia. Sí, también es un muy buen periodo para probar nuevas formas de generar dinero y abundancia. ¿Ya? Así que, ya, ¿qué más? Voy a hacer un resumen ejecutivo. El Sol en Tauro, cuadratura Plutón en Acuario. Hay una tensión entre la parte de ti que quiere transformarse y la parte de ti que quiere seguir en lo viejo. ¿Ya? ¿Qué quiere el Sol en Tauro a nivel arquetípico? Para todas y todos. Quiere estabilidad, paz, déjeme tranquilo, déjame quedarme quietito, no me muevan, calma, no me apuren. Quiero tener control sobre mi territorio conocido. Eso es una batalla entre un lado dentro de ti que todos tenemos. ¿Qué es lo que quiere Plutón en Acuario? Plutón en Acuario dice que se queme todo. Plutón en Acuario dice, quiero cambio radical y transformaciones gigantescas en mi vida. Quiero quemar lo conocido, lo familiar, quiero destruirlo, quiero ir a lo nuevo. También Plutón en Acuario nos habla de fuerzas colectivas transformadoras en la Tierra que están cambiando el mundo y que salen de nuestro control.
¿Se han dado cuenta de lo que está pasando en la Tierra en el último tiempo, no? Como que hay cosas que se escapan de nuestro control. ¿Ya? Presión evolutiva, Plutón en Acuario. Rompe tus viejos patrones. Plutón en Acuario como que te pega y te dice, deja de ser tú. Deja tu antigua identidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a significar esta cuadratura de Plutón en Acuario? Que básicamente es más o menos desde el 15 hasta principios de mayo. Del 15 toda la quincena. Toda la quincena. ¿Qué es? Aunque Sol en Tauro entra cerca del día 20, si no me equivoco, aproximadamente por ahí. Pero bueno, segunda quincena de abril. Es una batalla entre una parte tuya que se quiere aferrar a lo viejo y una parte tuya que quiere quemarlo todo. Esta cuadratura te puede mostrar cómo tu identidad se aferra a una seguridad que ya no está alineada con tu proceso evolutivo que te toca vivir y una seguridad que ya no está alineada con quién eres. ¿Qué se puede potenciar? Lo que hemos hablado. El choque, una batalla, una sensación de amenaza, miedo a perder el control, la estabilidad, miedo a perder poder. Se están muriendo quienes somos. O sea, estamos en parto. ¿Y el parto qué es el parto? El parto es la muerte del feto, o sea, no del feto como feto, sino la muerte del feto que vive dentro del vientre de la madre, la muerte de esa realidad y el surgimiento de una nueva realidad. Es una muerte de lo antiguo para el nacimiento de uno nuevo. Y eso es lo que nos está pasando. Pregunta, ¿puedo transformarme y soltar lo que me está frenando para que mi nuevo yo surja? ¿Puedo transformarme y soltar lo viejo para que el nuevo yo surja? ¿Puedo transformar una forma de ser muy arraigada en mí que ya no me representa? ¿Puedo mirar a los miedos a perder estabilidad y seguridad? ¿Puedo mirar esos miedos que tengo yo a perderlo? La estabilidad, la seguridad, lo conocido, lo familiar, los miedos a perder eso, que quizás ni siquiera me gusta. Tanto me quejo, pero tengo terror a perderlo porque es lo único conocido, es lo firme que está bajo mis pies. ¿Puedo mirar ese miedo que tengo? Y volvemos al punto, incertidumbre y rabia. Y finalmente, es que están pasando muchas cosas esta quincena. Urano entra en Géminis el día 25 o 26, dependiendo del sistema horario, el lugar en la Tierra en el que estén, hasta el 2033. Chicas, chicos, y con esto cierro. ¿Se acuerdan mi metáfora del cohete, de los astronautas? La serie que los astronautas... ¿Cuál es el anhelo de los astronautas? El anhelo de los astronautas es irse a vivir a otro planeta, en otro sistema solar, no dentro de nuestro sistema solar. ¿Ya? Y hablamos que en enero y febrero era prepararse para el cohete, subirse al cohete, el despegue, ¿me entienden? Febrero fue el despegue. Dijimos que en marzo llegamos a la órbita y el 21 de marzo, con el equinoccio y la entrada del sol en Aries, se prendió los motores y ¡wow! Comenzamos a avanzar saliendo del sistema solar. Vamos avanzando a toda velocidad. Y dijimos que ahí toda esta energía de Aries es que se encontraron con obstáculos, problemas, y los astronautas tienen que estar resolviendo como guerreras y guerreros que son las situaciones que están ocurriendo dentro de la nave. Tienen que cambiar la ruta, pero tienen que seguir. Van a avanzar, no se pueden retroceder. Siguen avanzando, 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 avanzando. No sé si ustedes saben de astronomía, yo amo la astronomía. El sistema solar es muy grande, es gigantesco. La última parte del sistema solar va mucho más allá de Plutón. ¿Qué pasa el día 25-26 de abril? Cuando Urano entre en Géminis y ya todos los planetas transpersonales estén en signos nuevos, Neptuno esté en Aries ya, Saturno está en Aries, Plutón está en Acuario y Urano finalmente entra en Géminis, ¿qué significa para nuestro viaje? Que hemos dejado el sistema solar. La nave ha dejado el sistema solar. A partir del 25-26 de abril, todo está en energía nueva y estamos ya completamente en territorio desconocido con todos los planetas directos. Prepárate. Como les dije, el 25-26 de abril, un día extraordinario para hacer una decisión, hacer alguna acción, hacer un cambio.
Importantísimo en tu vida. ¿Qué va a significar? Voy a hacer un video de YouTube, que también lo vamos a subir a Instagram, donde voy a hablar qué significa Urano en Géminis y cómo afecta a los 12 signos. Sale la próxima semana, ¿ya? Pero ¿qué vamos a mirar cuando Urano entre en Géminis? Que se van a disparar los cambios tecnológicos. Sí, se van a disparar los cambios tecnológicos. Pero ya hay un montón de cambios tecnológicos. No, chiquis, no hemos visto nada. Ahora que Urano entra en Géminis y un trígono Plutón en Acuario, ciencia ficción en los próximos años. Se van a disparar los descubrimientos científicos. Se van a disparar las revoluciones y cambios sociales, porque Urano en Géminis, haciéndole un trígono a Plutón en Acuario, revolución social, nuevos paradigmas, nuevas creencias. Y lo último, cada vez que Urano entra en Géminis, Estados Unidos entra en una guerra masiva. Guerra de la independencia. Y guerra de... ¿cómo se llama? Guerra civil. Urano en Géminis. Y Segunda Guerra Mundial. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. ¿Para asustarse? No. Porque insisto, compasión y amor a todo el mundo. No vean las noticias que lo único que hacen quieren que nos moramos de miedo. Y entendamos que el proceso está dentro de nosotros. No le hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Sé capaz de escuchar, ponerte en el lugar del otro. Sé compasivo con tu propia sombra. Sé compasivo con la sombra de otra persona. Ponte límites a ti mismo, a tus partes destructivas que te confrontan y tus partes que no te dejan ser feliz. Y pon límites también a las otras personas. Pero recuerda, los saltos de línea de tiempo dependen de ti, cómo estés tú ahora. Y todo esto es un parto de una nueva identidad. La nave avanzó, no podemos frenar. Y es normal estar cansado, sí, porque sobre todo con tanta energía, tanta batalla, tanto que se está limpiando. Por eso, Tauro, autocuidado. Está todo bien. Todo lo que está pasando es lo que tiene que ocurrir. Es el guión. ¿Y qué nos dice la astrología? ¿Qué nos dice la astrología? Eh, Existe determinismo. Los tránsitos, pero existe el libre albedrío, que es como yo reacciono a esto. Haz tu trabajo. No le culpa a los demás. Toma tu responsabilidad, enfrentas tus miedos y date cuenta que lo que te está pasando es que estás muerto de miedo porque hay incertidumbre y hay cambio. Y el mundo está en incertidumbre, está en cambio y están todos locos por esto. Tú sostente como una guerrera, un guerrero. La energía ariana elevada. Ya, mi gente querida, termino. Muchas gracias. Si llegaste hasta el final de este video, coméntamelo, por favor, coméntamelo, para saber que esto que hice realmente les sirve, mi gente. Coméntenme para ver si llegaron hasta el final y esto les sirvió. Necesito saber si este esfuerzo tiene eco. ¿Ya? Las quiero, lo quiero mucho. Que estén muy bien. Se me cuidan todas, toditos. Chao, chao. Bye.